Hola, muchas gracias por conectarte, gracias por acompañarnos aquí en Pinceladas Riser. Hoy vamos a hablar de la espada que no fue usada. Y aunque suene un poco dramático como a película, la verdad es un tema tomado de la Biblia y de una recomendación que el mismo Jesús le hace a sus discípulos diciéndoles, cómprense una espada. Vamos a la Biblia para que lo leamos aquí en Lucas capítulo 22, en los versículos 36 y 38. Aunque me gustaría contar de dónde viene esto. En el versículo 35 Jesús les pregunta a los discípulos, cuando yo los mandé sin alforja y sin calzado, ¿les faltó algo? Y ellos dijeron no. Entonces Jesús les dice, pues ahora, el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja. Y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Hay muchísimas opiniones ahí afuera de por qué Jesús le dice esto a sus discípulos. Algunos dicen que Jesús los estaba preparando para el momento que venía. Sin duda es un momento de gran desafío. Otros dicen que Jesús les estaba queriendo enseñar, aquella vez ustedes no se prepararon, pero no vamos a vivir la vida así. Hay que prepararse, hay que hacer planes. Pero por cualquier razón que sea, lo que nos llama la atención aquí es lo que responden sus discípulos. La Biblia dice que ellos dijeron, Señor, aquí hay 2 espadas. Y él les dijo, basta. Y también a este basta, pues hay varias opiniones y una de ellas es que ustedes no entienden lo que yo les digo. No estoy hablando de espada literalmente, realmente ustedes no entienden cuando les hablo. Pero en fin, 2 espadas, eso es lo que nos llama la atención de esta porción bíblica para preguntarnos quiénes eran los dos que tenían espada. Nosotros sabemos que Jesús tenía 12 discípulos. ¿Quiénes tenían esas 2 espadas? Ya sabemos quién tenía una, ya sabemos. Simón Pedro, el que usó la espada cuando fueron a prender a Jesús y le tiró con muy malas intenciones al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Y Jesús le dice, Pedro, guarda tu espada, porque el que hiere a espada morirá. Tomado de un versículo, de un proverbio que dice precisamente eso, y que se ha convertido, ¿verdad?, en un dicho, el que a hierro mata, a hierro muere. Pues bien, el caso es que Simón Pedro, el pescador, el hombre simple, el, el hombre que vivía la vida pescando, estaba preparado para la batalla, para la lucha, y tenía su espada. Y no solamente que la tenía, sino que la usó. La pregunta ahora del millón es, ¿y quién tenía la otra espada? ¿Y por qué no la usó? Bueno, sabemos que Jesús tenía 2 discípulos que se llamaban Simón. Simón Pedro y el otro Simón el Celote. Y Celote no es apellido, es realmente el nombre de una organización que en los tiempos de Jesús tenía una agenda. Una agenda y una preparación de en cualquier momento tomar la espada y luchar contra los romanos. Esa era su meta, esa era su preparación, ese era su propósito. El libertar al pueblo judío de la esclavitud de los romanos. Así es que era gente dispuesta a morir en cualquier momento. Si usted lee la historia de los celotes y cómo terminaron allá en Masada, usted verá que realmente era gente dispuesta a morir en cualquier momento. De hecho, el nombre celote significa el hombre de la daga, el hombre de la espada, el que anda siempre armado y dispuesto a usarla. Otra vez la pregunta es, ¿por qué no la usó? ¿Por qué dejó su espada envainada? Pueden haber muchísimas opiniones y razones, pero permítame usar esta idea de que Simón el Celote, ese hombre de la daga, durante un tiempo fue oyendo a Jesús.
Esas palabras de Jesús diciendo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Ese ejemplo de Jesús de vivir sirviendo a los demás, ese ejemplo de mansedumbre de Jesús, su maestro, y sus palabras, de alguna manera creo que le fueron entrando en la mente y el corazón y transformando a ese hombre violento, a ese hombre dispuesto a usar su espada, en ese hombre que aprendió a dejar su espada envainada. Cosa que debemos aprender nosotros también, muchas veces, a dejar nuestra espada envainada. Sí, porque muchas veces nosotros nos comportamos como celotes. Somos personas que andan sacando espada en cualquier momento. ¿Por qué la gente saca espada? La gente saca espada porque también tiene un romano verdugo que los oprime, que los hace sufrir. Situaciones sociales, familiares, de relaciones, situaciones del pasado y traumas que llevamos muchas veces en la mente que nos llevan a usar continuamente nuestra espada. Sacamos la espada cuando hablamos con grosería, con violencia a otra persona. Muchas veces sacamos la espada hasta con el silencio. Cuando cerramos la boca y no hablamos por 3 días o 4 días, si ese silencio se transforma en una espada hiriente para la otra persona. Y de muchas maneras sacamos espada contra la persona equivocada. Sí, porque ese es el detalle. No estoy diciendo que debemos escondernos y que la mansedumbre significa falta de acción y de luchar por nosotros y por el derecho de nuestra familia. No estoy hablando de eso. Hay muchas veces que hay que batallar, que hay que luchar, pero muchas veces debemos aprender a dejar nuestra espada envainada, porque muchas veces nos da deseos de usarla y debemos dejarla envainada. En mi país se usa un instrumento que llamamos de machete. Cuando se da a una persona con el lado plano, se le llama un planazo. Un planazo con el machete o katana, como se le llama en África. Pues muchas veces nos dará deseos de darle unos cuantos planazos a algunos, y no solo planazos, sino usar el filo del machete. Sí, nos dará deseos, pero debemos aprender a dejar la espada envainada. Debemos aprender de Jesús. Debemos aprender y oír la voz de Dios que nos dice: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Sí, debemos aprender a guardar silencio y a esperar pacientemente el tiempo en que Dios defenderá nuestra causa y peleará por nosotros. No estar hiriendo orejas por ahí, con palabras, con reacciones, no estar hiriendo a todo el mundo, sino aprender, como hizo Simón el celote. Vamos a tomarlo así, vamos a darlo por hecho de que él era el que tenía la espada. Vamos a aprender con él a dejar nuestra espada envainada.